Quizás llevas días sintiéndote en un mar de pensamientos que no se detienen, en medio de emociones que no puedes controlar, y mientras todos te ven sonriendo por fuera, por dentro, solo tú sabes la batalla que estás librando. Y puede que hayas buscado soluciones, palabras, personas, pero nada parece llenar ese vacío. Nada parece calmar esa tormenta interior. Y aquí estás, buscando algo que tal vez ni siquiera sabes cómo nombrar, pero que tu alma grita en silencio. Paz. Paz que no encuentras en ti, pero que hoy vengo a recordarte que sí existe y está en Dios. A veces no entendemos por qué el alma se nos rompe cuando en teoría todo está bien, o por qué sentimos que ya no tenemos fuerzas para un día más. Pero te aseguro algo, lo que estás viviendo no es el final, no es tu condena ni tu destino, es solo una parte del camino. Y hoy quiero hablarte de una verdad que puede cambiarlo todo. Hay paz en Dios, aun cuando no la encuentras en ti, porque la paz verdadera no depende de lo que sientes, sino de en quién confías. Y cuando tu alma se agota, ahí es cuando más necesitas recordar que no estás solo. Y para demostrar que estás aquí con el corazón abierto, quiero invitarte a comentar esta frase: paz aunque duela. Sí, escríbela como una declaración. Aunque todo esté revuelto por dentro, aunque no lo entiendas, aunque sientas que te estás rompiendo, declara paz, porque Dios aún está contigo. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene puede ser justo la respuesta que estabas esperando. Primera parte. Cuando tu alma se llena de ruido y no sabes cómo callarlo. Hay momentos en los que el alma no grita, pero tampoco está en silencio. Está llena de un ruido que no se puede explicar. Es ese ruido que nadie escucha, pero que tú lo sientes todo el tiempo. Un ruido que no viene de afuera, sino de adentro. Que no depende de si hay tráfico, de si hay gritos en casa, de si hay problemas en el trabajo. Ese ruido va contigo a donde vayas, incluso cuando cierras los ojos y lo único que quieres es dormir para no sentirlo más. Y lo peor es que cuando alguien te pregunta cómo estás, respondes bien, pero por dentro te estás deshaciendo, porque ni siquiera tú sabes cómo nombrar lo que te pasa. Ese ruido viene de heridas que no sanaste, de palabras que nunca dijiste, de decisiones que te costaron caro, de sueños que se rompieron sin avisar. Viene del miedo a volver a caer, del cansancio de fingir, de la carga de tener que ser fuerte para todos cuando tú también necesitas que alguien te sostenga. Y muchas veces, ese ruido se convierte en tu única compañía. Te levantas con él, lo llevas a tu trabajo, lo compartes sin querer en tus conversaciones. Y te acuestas con él esperando que mañana sea distinto, pero te das cuenta que no, que sigue ahí. Pero quiero decirte algo con el corazón. Ese ruido no define quién eres. No eres menos espiritual, ni estás más lejos de Dios por sentirte así. Porque a veces la tormenta más fuerte es la que se vive por dentro. El rey David escribió en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Eso nos muestra algo muy profundo. Incluso alguien tan cercano a Dios como David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo momentos donde su alma se sentía derrotada, donde no encontraba paz en sí mismo, pero su respuesta fue clara: esperar en Dios, porque Él es más grande que el ruido, más fuerte que la angustia, más firme que cualquier inestabilidad que puedas sentir. La paz que estás buscando no la vas a encontrar intentando tenerlo todo bajo control, ni esforzándote por entender todo lo que estás viviendo. Hay cosas que simplemente no tienen explicación lógica, y está bien no tener todas las respuestas. Está bien llorar, está bien sentirte débil, está bien reconocer que te duele, pero no está bien quedarte ahí creyendo que ese dolor es eterno, porque no lo es. La oscuridad no es para siempre, y cuando sientas que no puedes más, ese es el momento perfecto para mirar hacia arriba y decir: Dios, no sé qué está pasando, pero yo te necesito. En Isaías capítulo 26, versículo 3, hay una promesa poderosa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Y esa palabra no dice que tendrás paz porque todo está saliendo bien. Dice que tendrás paz porque confías en Él. Porque aunque todo se esté moviendo dentro de ti, decides poner tu enfoque en Dios. Porque aunque tus emociones digan una cosa, tú eliges creer en la fidelidad de quien nunca ha fallado. Y puede que hoy no sientas esa paz, que ni siquiera logres imaginar cómo sería vivir con el alma en calma. Pero escucha esto, no tienes que sentirla para que exista. La paz de Dios no depende de tus emociones, sino de su presencia. Y su presencia no se va solo porque tú no la percibas. Él sigue ahí, esperando que le abras espacio entre tanto ruido, porque cuando lo haces, ese susurro suave y tierno comienza a llenar tu interior, como una brisa que no grita, pero transforma, como una voz que no empuja, pero sana, como un abrazo invisible que te recuerda: yo sigo aquí, no te he soltado, y nunca lo haré. Así que si hoy tu alma está llena de ruido, si no sabes cómo callarlo, si sientes que no puedes más, no huyas de Dios, corre a Él, aunque sea con tus lágrimas, aunque no tengas palabras, aunque solo puedas suspirar. Él entiende el lenguaje de tu corazón mejor que nadie. Y créeme, cuando pones tu caos en sus manos, Él comienza a construir paz, incluso si tú todavía no puedes verla. Segunda parte, cuando tratas de encontrar paz en ti, pero solo encuentras cansancio. Hay una lucha silenciosa que muchas personas cargan, una que casi nadie ve. Es esa búsqueda desesperada de sentirse bien, de estar en paz, de poder respirar profundo sin que el pecho se cierre. Y no porque no se esté intentando, sino porque por más que se intenta, simplemente no se logra. Lees libros, escuchas música tranquila, haces ejercicios de respiración, meditas, te alejas de las personas que te drenan, cambias de entorno, y aún así, el cansancio sigue. Ese cansancio que no es físico, sino del alma. Un agotamiento que no se quita durmiendo ni con un día libre, porque viene desde lo más profundo de ti. Y ahí es cuando muchos se preguntan, ¿qué más tengo que hacer para sentirme en paz? Y esa es la trampa más dolorosa de esta generación. Nos han hecho creer que la paz es algo que tenemos que fabricar desde adentro, como si dependiera únicamente de nuestra fuerza, nuestra organización, nuestra voluntad. Y cuando no lo logramos nos sentimos fallidos. Creemos que somos débiles, que algo en nosotros está roto, que no estamos haciendo lo suficiente. Pero la verdad que a veces nos cuesta aceptar, es que no fuimos creados para encontrar paz por nuestras propias fuerzas. Fuimos creados para recibirla, para rendirnos ante una fuente más grande que nosotros, una fuente que no depende del estado de ánimo, ni de la situación actual, ni de la estabilidad emocional del momento. Y esa fuente es Dios. Jesús lo dijo con una claridad que corta el alma en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mira lo que dice, mi paz os doy. No dice que la fabriques, no dice que la consigas a través de técnicas humanas. Dice que te la da, porque la paz verdadera no es una meta que alcanzas, es un regalo que recibes. Pero solo cuando decides soltar el control, solo cuando dejas de cargar todo solo, solo cuando reconoces que no puedes más y le entregas a Dios el espacio que le corresponde. Muchos creen que rendirse es una señal de debilidad, pero en lo espiritual, rendirse a Dios es lo más valiente que puedes hacer. Es decirle, Señor, no tengo todo bajo control, y eso está bien, porque tú sí lo tienes. Es dejar de fingir que todo va bien y empezar a sanar de verdad. Es abandonar esa presión absurda de tener que estar bien todo el tiempo y aceptar que necesitas ayuda, que necesitas guía, que necesitas descanso para el alma. Y ese descanso, solo Él lo puede dar. ¿Sabes qué dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es casualidad que Jesús no hablara del cuerpo, sino del alma, porque Él sabía que hay cargas que no se ven, pero pesan tanto que nos doblan por dentro. Cargas de culpa, de ansiedad, de miedo, de soledad, y a esas cargas es a las que Él quiere darles descanso. Pero para recibir esa paz, tienes que tomar una decisión: dejar de buscarla solo en ti, dejar de tratar de ser tu propio salvador, dejar de medir tu valor por cuán fuerte puedes ser o por cuán poco necesitas de otros. Porque hay momentos donde el alma necesita más que motivación, necesita redención. Y esa redención solo viene cuando te sientas a los pies de aquel que conoce cada rincón de tu corazón, incluso los que tú escondes. Así que si hoy estás cansado no solo de tu rutina, sino de ti mismo, si sientes que no puedes encontrar paz aunque lo intentas todo, haz una pausa. No para hacer más, sino para rendirte, para decir: Dios, ya lo intenté todo, ahora quiero intentarlo contigo. Y cuando haces eso, algo cambia. Tal vez no de inmediato, tal vez no lo sientas al instante, pero Dios comienza a obrar desde adentro, suavemente, como quien restaura una vasija rota con paciencia y amor. Y esa es la paz más real que puedes experimentar. Tercera parte. Cuando crees en Dios pero sientes que la paz no llega. Hay algo que pocos se atreven a confesar, y es esta sensación extraña de seguir creyendo en Dios, pero al mismo tiempo sentir que la paz nunca llega. Y no es que hayas perdido la fe, tampoco es que hayas dejado de orar, ni que estés viviendo alejado de Él. Es más bien ese punto intermedio, ese espacio incierto donde confías, pero no entiendes, donde oras, pero sigues sintiendo el mismo peso, donde crees, pero cada día te preguntas si acaso Dios está viendo lo que te pasa, y eso genera un conflicto silencioso, porque por dentro sientes que no deberías estar así si realmente tienes fe. Y entonces empieza la culpa, ese pensamiento que te dice: si de verdad confiaras en Dios no estarías sintiéndote así. Pero te voy a decir algo que quizás nadie te ha dicho. La fe no te exime de sentir, y sentir no anula tu fe. Puedes tener fe y aún así sentirte perdido. Puedes amar a Dios y aún así tener días donde no encuentres paz. Y eso no te hace menos cristiano, te hace humano. Incluso Jesús, en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, se sintió profundamente angustiado y lo expresó. Dijo que su alma estaba muy triste, hasta la muerte. ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios, sin pecado alguno, atravesó momentos donde no sentía paz, pero no por falta de fe, sino porque estaba enfrentando una realidad humana, una carga espiritual y emocional que debía atravesar para cumplir un propósito mayor. Lo que quiero decirte con esto es que no te castigues por lo que sientes. Dios no te ama menos porque te sientes roto, no te abandona porque lloras en silencio. De hecho, en esos momentos es cuando más cerca está. En el Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Fíjate bien, no dice que está lejos cuando estás mal, dice que está cercano, porque es ahí en tu debilidad donde su presencia se vuelve más tangible, aunque tú no la veas, aunque no la sientas. El problema no es que Dios no esté contigo. El problema es que muchas veces confundimos la ausencia de emociones con la ausencia de Dios. Pero Dios no se manifiesta siempre con fuegos artificiales, con sensaciones, ni con lágrimas de gozo. A veces, su paz llega como un silencio que sostiene, como una calma que no se puede explicar, como una certeza suave que te dice: no estás solo. Esa paz no siempre es emocional, pero es real. Y cuando decides creer en ella, aunque no la sientas, es cuando más poder tiene. Y si hoy estás en ese punto donde dices: creo en Dios, pero no siento nada, no te sueltes, no te alejes, no pienses que algo está mal contigo.
Estás atravesando una etapa que incluso los grandes hombres de fe vivieron. Elías, después de haber visto milagros, se escondió en una cueva, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Job, siendo íntegro, maldijo el día en que nació. Pablo pidió 3 veces ser librado de un aguijón en su carne y no fue sanado. Todos ellos, grandes en la fe, tuvieron momentos donde la paz parecía lejana, pero nunca dejaron de aferrarse a Dios. Y tú tampoco lo hagas, porque aunque sientas que la paz no llega, Dios sigue obrando. Aunque no veas nada moverse, Él sigue escribiendo tu historia. Aunque todo en tu interior grite que estás solo, su voz está ahí, más cerca que nunca, susurrando. Espera un poco más. No te canses de creer. No dejes que el silencio mate tu esperanza, porque ese silencio, muchas veces, es el espacio donde Dios está haciendo algo profundo que solo entenderás después. Así que si hoy estás luchando con esta sensación, no te juzgues, no te escondas, no pretendas estar bien. Solo acércate a Dios tal como estás y dile: Señor, no entiendo, no siento paz, pero aquí estoy. Y con esa sinceridad, Dios puede hacer maravillas. Porque la paz no siempre llega como una tormenta que se disipa de golpe. A veces llega como una brisa que va tocando tu alma parte por parte, hasta que un día te das cuenta que el ruido ya no está, que el peso se ha ido y que tu corazón volvió a latir con esperanza. Cuarta parte. Cuando todo a tu alrededor parece estar bien, pero dentro de ti no lo está. Es extraño, ¿verdad? Porque si alguien mirara tu vida desde fuera, diría que lo tienes todo. Tal vez tienes un trabajo estable, una familia que te quiere, salud, incluso proyectos por delante. Y sin embargo, algo dentro de ti no encaja. Te despiertas cada día, haces lo que tienes que hacer, sonríes, cumples con tus responsabilidades, pero hay un vacío que no se llena. Y ese vacío duele más, porque no tiene explicación. ¿Cómo le explicas a alguien que te sientes mal, si no tienes motivos para estar mal? ¿Cómo le dices a quienes te rodean que te cuesta respirar cuando todo, aparentemente, está en orden? Ahí es donde aparece una de las luchas más duras: sentirte culpable por no estar en paz. Te dices a ti mismo: no debería sentirme así. Hay personas que tienen menos y están agradecidas. Hay quienes están sufriendo más y aún así sonríen. Entonces te fuerzas a callar esa inquietud, a ignorarla, a enterrarla con frases como: tengo que ser fuerte, ya pasará, mañana me sentiré mejor. Pero el alma no funciona así. El alma no se calla solo porque todo se ve bien. El alma necesita verdad, necesita atención, necesita sanar. Y aquí es donde entra algo muy profundo. Muchas veces, la paz que te falta no es porque algo esté mal fuera de ti, sino porque has dejado de mirar hacia adentro con honestidad, porque has descuidado tu relación con Dios. No estoy hablando de religión, ni de rutinas espirituales vacías. Estoy hablando de conexión real, de ese espacio donde puedes sentarte frente a Él y soltar todo, incluso lo que no sabes cómo poner en palabras. Cuando dejas de tener ese encuentro íntimo con Dios, aunque todo lo demás esté bien, el alma lo sabe, lo siente, y empieza a buscar desesperadamente una fuente, una raíz, una razón para sentirse viva de nuevo. Por eso la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Mira bien lo que dice: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no tiene que tener sentido, que no tiene que estar basada en circunstancias, que puede llegar incluso cuando por dentro estás deshecho. Pero esa paz solo llega cuando decides ir a Él con lo que llevas dentro, no con lo que aparentas por fuera. Es fácil caer en la trampa de pensar que la paz depende de tenerlo todo bajo control. Pero la paz más profunda no viene cuando todo está en su lugar,
sino cuando decides entregarle a Dios las piezas rotas. Cuando te arrodillas en silencio y dices, Señor, no sé qué me pasa, pero necesito que estés conmigo. Cuando dejas de correr buscando razones y comienzas a rendirte buscando presencia. Porque lo que calma el alma no es una solución rápida. Es un encuentro real con aquel que conoce tu historia desde el principio y aún así decidió amarte. Y si hoy tú eres esa persona que tiene una vida ordenada por fuera, pero desordenada por dentro, quiero decirte que no estás solo, que esto que sientes no es señal de debilidad, sino una invitación divina, una alarma espiritual que te está llamando de vuelta a casa, a esa casa que no tiene paredes físicas, pero sí una presencia inconfundible, la de Dios, porque cuando Él habita en ti, aunque todo esté cayéndose dentro, tú puedes permanecer en pie. No porque tú seas fuerte, sino porque Él lo es por ti. Así que no te juzgues por no estar bien. No ignora esa voz interior. Tal vez Dios te está diciendo, ven a mí, deja de fingir, yo soy tu refugio. Y cuando tú respondes a ese llamado con sinceridad, sin máscaras, sin miedo, sin apariencias, es cuando empieza la verdadera transformación. Porque lo que Dios quiere no es perfección, es entrega. Y cuando le entregas tu alma cansada, vacía, confundida, Él no te reprende, te abraza. Y ese abrazo, aunque invisible, es lo que empieza a llenar ese vacío con la paz que estabas buscando. Quinta parte. Cuando estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Hay un tipo de soledad que no depende de cuántas personas tengas cerca. Puedes estar en una reunión familiar, en un grupo de amigos, incluso viviendo con alguien, y aún así sentirte completamente solo. Es esa soledad que no se ve pero pesa, la que se esconde detrás de las risas, de las conversaciones superficiales, de las fotos con filtros, de los mensajes automáticos de buenos días. Es una soledad silenciosa, profunda, que no se alivia con compañía, porque no se trata de quién está a tu lado físicamente, sino de cómo te sientes en lo más profundo del alma. Y esa soledad duele, porque empieza a susurrarte cosas que no son verdad, pero que en ese momento suenan convincentes. Te dice que a nadie le importas realmente, que si un día desapareces, nadie lo notaría. Te hace creer que estás solo incluso para Dios. Y cuando esa idea entra en tu corazón, te enfrías, te apartas, te desconectas. No porque no ames a Dios, sino porque sientes que Él está tan lejano como todos los demás. Y entonces viene el vacío, el ruido, el peso, porque no hay nada más duro que sentirse invisible, incluso para el cielo. Pero aquí quiero que te detengas y escuches algo con atención. Dios nunca te ha dejado, nunca. Aunque tú no lo hayas sentido, aunque hayas estado en silencio durante meses, aunque tu alma haya gritado y te pareció que nadie respondió, Él estaba ahí, en cada lágrima que escondiste, en cada noche donde no podías dormir, en cada conversación en la que fingiste estar bien. Él no es como los demás. Él no se aleja cuando estás roto. Al contrario, se acerca. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque pienses que estás hablando al vacío, su presencia permanece. En el Salmo 139, el salmista dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Sabes qué significa eso? Que no hay lugar donde puedas estar donde Dios no llegue. No hay rincón de soledad tan oscuro que Él no pueda iluminar. No hay pensamiento tan escondido que Él no escuche. No estás solo, aunque lo sientas así. El problema no es que Dios se haya ido, es que muchas veces el dolor nos cierra los ojos, la decepción nos pone un velo, el orgullo nos hace callar. Pero eso no detiene a Dios. Él no necesita invitación para estar cerca de ti, porque es un padre que se queda aún cuando sus hijos se alejan. La Biblia dice en Isaías capítulo 49, versículo 15,
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esa es la promesa de Dios. Y no es una promesa poética, es una promesa eterna. Él no se olvida de ti. Él te ve, Él te conoce, Él te sostiene. Tal vez tú eres de los que no dicen nada, de los que ayudan a todos, pero nadie les pregunta cómo están, de los que sonríen, pero en el fondo quieren gritar, de los que están rodeados de gente, pero se sienten como si vivieran en una isla desierta. Hoy quiero decirte algo que va más allá de las emociones. Hay uno que siempre está contigo. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo que estarías solo cuando fueras fuerte. No dijo que estarías solo si eras perfecto. Dijo todos los días, incluyendo hoy, este día en el que estás viendo este video. Y si lo estás viendo, no es casualidad. Es Dios diciéndote: no estás solo. Yo sigo aquí. Te he visto llorar en secreto. Te he visto fingir. Te he visto cansarte. Y no me he ido. Al contrario, estoy más cerca de lo que crees. Así que no te encierres en tu soledad. Ábrele la puerta al único que puede llenarla. Y cuando lo hagas, te prometo que no será igual. Porque esa paz que nadie te ha podido dar, esa compañía que nadie ha sabido darte, Él te la entregará. Y lo hará no con ruido, sino con amor. No con presión, sino con ternura. No con reproches, sino con un susurro que diga: hijo mío, hija mía, aquí estoy. Sexta parte. Cuando ya no sabes cómo orar, pero aún quieres acercarte a Dios, llega un momento en la vida donde incluso las palabras se te escapan, donde ya no sabes qué decirle a Dios, donde ni siquiera tienes fuerza para orar. No porque no creas, no porque te hayas alejado, sino porque estás tan desgastado por dentro que ya no sabes ni cómo empezar. Antes lo hacías con fluidez. Antes orar era como respirar, como hablar con alguien que sabías que estaba ahí. Pero ahora solo cierras los ojos y suspiras. Te quedas en silencio. Y aunque quieres hablar, lo único que sale es un pensamiento confuso, una lágrima, un nudo en la garganta. Y eso, a veces, te hace sentir culpable, como si estuvieras fallando en tu relación con Dios, como si el no poder orar fuera una señal de que estás débil espiritualmente. Pero quiero que escuches esto con todo tu corazón. El silencio también es oración cuando se ofrece desde el alma. Dios no necesita que le hables perfecto, ni que digas frases bonitas, ni que tengas todas las palabras correctas. Él solo quiere que te acerques. Y si lo único que puedes decir es: Señor, ayúdame, eso basta. Si lo único que tienes para darle es tu presencia rota, eso le basta, porque Él no ve la forma de tu oración, Él ve la intención de tu corazón. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes qué significa eso? Que incluso cuando no puedes hablar, el Espíritu de Dios habla por ti. Que cuando estás tan dolido que no puedes pronunciar ni una sola palabra, el cielo entiende tu silencio. Que tu debilidad no es un estorbo para Dios, sino una oportunidad para que su gracia se manifieste con más poder. A veces creemos que tenemos que estar en un cierto estado para acercarnos a Dios, que debemos estar limpios, estables, fuertes, listos. Pero es todo lo contrario. Dios nos llama precisamente cuando estamos débiles, precisamente cuando no sabemos por dónde empezar. Él quiere que vengas como estás, no como crees que deberías estar. No quiere un corazón perfecto, quiere un corazón sincero, un corazón que diga: no sé cómo orar, pero aquí estoy. Y eso abre los cielos. Jesús mismo, en sus momentos de más dolor, oró con palabras que hoy siguen estremeciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego, en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios también tuvo momentos donde el dolor le rompía por dentro, donde la oración
no era una celebración, sino un clamor desde lo más profundo del sufrimiento. Eso nos enseña que Dios no se aleja de los que sufren, al contrario, se acerca. Y si tú hoy estás en ese punto donde no puedes orar, no huyas, no te castigues, no pienses que ya no vales lo mismo para Dios. Al contrario, estás en el momento perfecto para experimentar la paz que no depende de tus palabras, sino de su presencia. Siéntate, respira, cierra los ojos y di simplemente, aquí estoy. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer no es hablar, es quedarte en silencio delante de aquel que lo sabe todo de ti, y aún así te ama profundamente. Esa paz que tanto buscas no vendrá de oraciones largas ni de fórmulas complicadas. Vendrá de ese instante en que te rindes con el alma abierta, en que no tienes nada para ofrecer, pero aún así decides presentarte, y ahí en ese momento sencillo Dios se mueve. No con truenos, no con relámpagos, sino con una ternura que desarma, con una calma que sana, con una paz que se mete despacito y se queda. Y cuando menos lo esperes, vas a darte cuenta que lo que no podías expresar con palabras, Él ya lo estaba escuchando con amor. Séptima parte. Cuando tu mente no para y el corazón se llena de ansiedad. Hay días donde el cuerpo está quieto, pero la mente corre como si estuviera en una carrera sin final. Pensamientos que van y vienen, que se cruzan, que se repiten una y otra vez como una película que no puedes detener. Te acuestas, pero no descansas. Cierras los ojos, pero no duermes. Tratas de desconectarte, pero incluso en medio del silencio hay una tormenta dentro de ti. Una ansiedad que no siempre se puede explicar, pero que se siente tan real como cualquier herida física. Y lo más desgastante de todo es que nadie lo ve. Porque por fuera todo parece normal, pero por dentro sientes que te estás desmoronando lentamente. A veces piensas que es solo cuestión de tiempo, que en unos días se pasará, que tal vez es por estrés. Pero pasan los días y nada cambia. Y entonces empiezas a sentir que estás perdiendo el control. Te preguntas, ¿por qué me siento así si creo en Dios? ¿Por qué si sé que Él me cuida? Tengo miedo, angustia, desesperación. Y ahí es donde entra uno de los conflictos más profundos del alma humana, cuando la fe y la ansiedad parecen coexistir. No porque no creas, sino porque el dolor emocional y mental tiene una fuerza que incluso la fe más firme puede llegar a sentir. Pero escúchame con atención, sentir ansiedad no te hace menos creyente. No es un pecado estar en lucha. No es falta de fe tener días oscuros. Incluso los discípulos de Jesús, cuando estaban en la barca y se levantó la tormenta, sintieron miedo. Estaban con Jesús, lo habían visto hacer milagros, y aún así se llenaron de temor. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se levantó y reprendió la tormenta, y después les preguntó, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? No fue un regaño, fue una llamada al recuerdo. Estoy con ustedes. ¿Por qué temen? Y esa misma pregunta te la hace hoy Dios. Si estoy contigo, si he sido fiel, si nunca te he dejado, ¿por qué temes? No te lo dice para avergonzarte, te lo dice para que recuerdes. Porque cuando la ansiedad domina la mente, lo primero que se borra es la memoria espiritual. Olvidamos lo que Dios ha hecho, lo que ha prometido, lo que ya hemos superado con su ayuda. Y ahí es donde la ansiedad toma terreno. No porque sea más fuerte que Dios, sino porque dejamos de escuchar su voz en medio del ruido de nuestros pensamientos. Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos da una clave poderosa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la estrategia divina contra la ansiedad, llenar tu mente con lo que viene de Él. No con noticias catastróficas, no con pensamientos de fracaso, no con temores que te paralizan, sino con la verdad que libera, con las promesas que restauran, con la certeza de que Dios sigue teniendo el control. ¿Y sabes qué más dice la palabra? En Isaías capítulo 41,
versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa firme, directa, para ti. No es solo para cuando todo está bien, es para cuando tu mente se siente como un campo de batalla. Para cuando el corazón se acelera sin motivo aparente. Para cuando estás cansado de luchar contigo mismo. La ansiedad puede hablar fuerte, pero no más fuerte que la voz de Dios. Y aunque en este momento no puedas callar los pensamientos, puedes levantar uno solo que lo cambie todo. Dios está conmigo. Y cuando empiezas a repetirlo, cuando lo haces tu escudo, cuando lo conviertes en tu respiración espiritual, esa tormenta interna empieza a perder fuerza. No porque tú tengas el control, sino porque se lo entregaste a quien sí lo tiene. Así que no te rindas. No pienses que porque tu mente está inquieta, Dios te ha soltado. Al contrario, Él está más cerca que nunca, guiándote paso a paso hacia la paz que tanto anhelas. Una paz que no viene de tenerlo todo claro, sino de confiar aunque no entiendas. Una paz que no te exige ser perfecto, solo rendido. Y créeme, cuando decides rendirte en sus brazos, tu mente puede empezar a descansar y tu alma vuelve a respirar en calma. Octava parte. Cuando te preguntas si Dios realmente escucha lo que le dices. Hay momentos tan duros, tan llenos de silencio, que uno empieza a hacerse preguntas que antes jamás se habría permitido. Preguntas que nacen no de la falta de fe, sino del cansancio. Y una de las más dolorosas es esta. ¿Dios me escucha de verdad? Porque oras, clamas, lloras, insistes, y lo único que parece regresar es el eco de tu propia voz. Nada cambia, todo sigue igual o incluso peor. Y llega ese día en el que te sientas a solas y te preguntas, ¿de qué sirve todo esto si Dios no responde? Y esa pregunta no es pecado, es humana, es real. Todos en algún punto nos la hemos hecho. Incluso el mismo Jesús, cuando colgaba del madero, en su momento más oscuro gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue una expresión de dolor, de angustia, de una humanidad rota que también se preguntaba si el cielo estaba escuchando. Pero lo que Jesús nos enseñó ese día es que aún en el aparente silencio de Dios, Él sigue presente, Él sigue mirando, Él sigue obrando. El problema es que muchas veces esperamos que Dios responda como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros creemos correcto, con las señales que nos parecen más claras. Y cuando no sucede así, creemos que no escuchó. Pero Dios no es un asistente que cumple caprichos, es un Padre sabio que responde en el momento perfecto, de la forma perfecta, con el propósito perfecto. A veces su respuesta es inmediata, a veces es un proceso, y otras veces es un silencio que está moldeando tu carácter, tu confianza, tu dependencia absoluta de Él. Salmo 116, versículo 1 y 2 dice, Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. Mira qué imagen tan hermosa, un Dios que se inclina a escuchar, no se distrae, no se olvida, no te ignora, se inclina, y cuando tú hablas, Él atiende. Puede que no lo veas, puede que no lo sientas, pero tu voz no se pierde en el aire, tus lágrimas no caen al suelo en vano. Cada oración es una semilla que, aunque aún no veas fruto, está siendo regada por la fidelidad de un Dios que nunca llega tarde. Y sí, puede que tu corazón diga, ya he orado mucho, ya he esperado mucho, pero te aseguro algo, Dios no se cansa de escucharte, nunca, porque tú no eres una molestia, tú no eres un caso perdido, tú no eres uno más, eres su hijo, eres su hija, y cada palabra que sale de tu boca tiene valor en el cielo. En Apocalipsis, la Biblia dice que las oraciones de los santos suben como incienso delante del trono de Dios. ¿Te imaginas eso? Tus palabras, aunque rotas, aunque llenas de dudas, aunque entrecortadas por el llanto, están delante del Rey de Reyes como un aroma agradable. Tal vez estás cansado porque no has visto la respuesta aún, pero Dios no se ha olvidado.
Él nunca ha ignorado una oración tuya. Él ha escuchado incluso las que hiciste en voz baja cuando nadie más lo sabía. Las que pronunciaste con miedo, las que hiciste con rabia, las que soltaste con resignación. Todas. Y muchas de esas oraciones están germinando en lo oculto, como una semilla que aún no ha salido de la tierra, pero que en su momento va a florecer. Y cuando florezca vas a entender por qué el silencio fue necesario. Porque a veces, en lugar de darte lo que pediste, Dios quiere darte algo mayor, una transformación desde el alma. Así que no dejes de hablar con Él, aunque no veas resultados, aunque sientas que todo sigue igual, aunque te parezca que el cielo está cerrado. Habla, ora, susurra, llora, pero hazlo con la certeza de que no estás hablando al vacío. Estás hablando con un Padre que escucha todo, que ve todo y que jamás ha dejado de tener tus palabras grabadas en su corazón.